Gracias por estar aquí. Inauguramos este ciclo de 6 conferencias dedicadas al arte americano en la colección Thyssen, que acompaña, como saben, a la exposición reinstalación de nuestra colección de arte americano, de la colección de arte americano de la colección Thyssen-Bornemisza, y que ha sido un proyecto dirigido por nuestra jefe de conservación de pintura moderna, Paloma Larcó, y con una estrella invitada, con un papel muy destacado, que es una becaria de la Fundación Terra, que se llama Alba Campos Rosillo y que va a ser la conferenciante de hoy. Ahora enseguida les dejaré con ellas, con Paloma, que presentará a Alba. El proyecto de exposición de arte americano comenzó cuando nos planteábamos celebrar el centenario del Barón Thyssen del año pasado. Y pensamos que Paloma y yo, fundamentalmente, la mejor manera de comenzar la celebración del Barón era por su primera pasión coleccionista, que fue el arte expresionista alemán, y la manera de culminarlo, de consumar esa celebración del aniversario, era terminar por donde él había terminado con su última gran pasión, aunque el Barón siguió coleccionando, digamos, hasta su muerte, pero su última gran pasión fue comenzando, sobre todo en los años 70, aunque hay algún artista americano anterior comprado por él, pero fundamentalmente son los años 70, cuando comienza esa última gran pasión por el arte americano, que es una pasión en todas direcciones, porque cubre desde el pop art contemporáneo a los clásicos modernos americanos y la vanguardia americana de los años 20 o 30 o 40, y más atrás el arte del siglo XIX y remontándose hasta el periodo colonial. Bueno, el ciclo de conferencias quiere cubrir, aunque sucintamente, todo ese recorrido. Lo cubre sucintamente porque los conferenciantes, como verán, exceptuando a Alba, que es la directora de este ciclo, somos todos de la plantilla del museo. Estas fórmulas son muy convenientes porque además salen mucho más baratas, permiten hacer ciclos de conferencias de manera ilimitada, sin más gasto que el de la grabación. Para explicar muy brevemente el marco de la colección del Barón Thyssen, citaré 2 fechas, solo 2. Alba me reprochará, me dirá que las cosas son mucho más complejas, pero citaré solo 2 fechas. Septiembre de 1976. Se inaugura en el MoMA de Nueva York la exposición de Natural Paradise Painting in America 1800-1950, comisariada por un curator de pintura y escultura del MoMA afroamericano, Kynaston McShane. Como dijo un crítico del momento, América está viviendo en el 76 un nadir, un punto bajo. Ha pasado por Watergate, dimisión de Nixon en el 74, retirada de Vietnam en el 75, crisis económica, epidemia de la droga, caída, decadencia de las ciudades. Es un momento muy bajo en la historia americana. Y como decía un crítico contemporáneo en la revista Artforum, América en ese momento se refugia en el pasado. El pasado es un refugio ideal. En la autocelebración de su glorioso pasado artístico. Fíjense que las fechas están escogidas para ir desde el principio de la independencia americana hasta 1950, que es el momento de la eclosión de ese gran movimiento que es el expresionismo abstracto. Y el argumento es la tradición romántica. Y en el centro el concepto de lo sublime. Un ensayo del catálogo es de Robert Rosenblum, que es quien ha lanzado ese concepto de lo sublime, como el modo de hilvanar toda la pintura americana, la gran pintura americana, desde Bierstadt y Church hasta Newman y Rothko.
se ha encontrado la clave de la continuidad del arte americano, que además de dar la esencia de lo nacional, tiene un tinte religioso, o sea que ideal, porque el concepto de lo sublime es un concepto teñido de connotaciones religiosas. ¿Por qué insisto en esa fecha? Pues porque en esa exposición, el Barón Thyssen, y en torno a esa exposición, va a descubrir muchas cosas. En esa exposición colabora Barbara Novak, que va a ser una persona clave a la hora de introducir al Barón en el arte norteamericano del siglo XIX. Y en muchos sentidos la colección del Barón está fundada, y su idea de la continuidad del arte americano, en presupuestos próximos a los que dieron base a la exposición del 76. Paloma Larco lo ha interpretado brillantemente en la exposición, porque precisamente lo que ha hecho es una especie de reinterpretación, de relectura de la colección, inhabitual, mezclando periodos muy distintos, en la que ese concepto de lo sublime, sobre todo en la primera parte, ese concepto de la gran continuidad de la pintura americana, ocupa un lugar clave. Barbara Novak sigue ahí al fondo, con aquellos ensayos maravillosos. Barbara Novak divulgó una tesis que era la de la catarata y el lago. Había un sublime estruendoso y un sublime silencioso. Y los americanos se habían caracterizado también por la invención del sublime silencioso, de un sublime tranquilo, ¿no? Cuando empezamos a preparar esta exposición reinstalación, acudimos a la Fundación Terra de Arte Americano solicitando una beca, y ellos se mostraron muy interesados en que indagáramos a fondo en nuestra colección y que fuéramos más allá de una mera reinstalación. Y, bueno, nos empujaron a revisar los presupuestos de la concepción de Barbara Novak del 76 y a mirar un poco más allá. Todo esto estaba muy justificado por el contexto de estos últimos años. Y me voy a referir solamente a una segunda fecha, y ya les dejo con la protagonista del día y con Paloma Larco. En 2020, en mayo de 2020, se produce la famosa, la trágica muerte de George Floyd, y después de la muerte de George Floyd, el movimiento Black Lives Matter, que conducirá, entre otras muchísimas cosas, a la retirada de la estatua del general Robert E. Lee, el monumento de Robert E. Lee en Virginia. El monumento fue primero cubierto de graffiti, el gobernador decidió retirarlo, los tribunales bloquearon la cosa y el proceso ha terminado en septiembre pasado, cuando el Tribunal Supremo de Virginia ha dictaminado que se podía retirar la estatua. En realidad, el proceso, digamos, George Floyd, BLM, Robert E. Lee, había comenzado antes, estaba ya en marcha antes. En 2019 apareció un proyecto del New York Times, que era el proyecto 1619, en el que se ponía en marcha algo muy controvertido, que era la revisión de toda la historia de la esclavitud en los Estados Unidos a partir de la fecha de la llegada de los primeros esclavos americanos a la América inglesa, de colonización inglesa, a Jamestown, en Virginia. La fecha de 1619 tenía muy mala intención, porque tradicionalmente el momento fundacional en la leyenda americana es 1620, con los peregrinos del Mayflower en Plymouth Rock, en Massachusetts. Entonces, contraponer a los separatistas puritanos que llegan y se hacen muy amigos de los nativos, a toda esta historia de cuento de hadas. La llegada de los
emprendedores, comerciantes, en fin, traficantes con los esclavos negros a Jamestown tiene, como digo, es una carga de profundidad, ¿no? Y ha dado lugar a muchísimas controversias. ¿Cómo no vamos a revisar la historia del arte americano que se ha construido hasta hace medio siglo, hasta los años 70, a la luz de todo lo que ha pasado después, de todo lo que ha pasado en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años? ¿Cómo no vamos a revisar una historia de colonización, de genocidio y de esclavitud que se ha mantenido en un discreto segundo término, aunque fuéramos conscientes, todo el mundo fuera consciente de ella, pero se ha mantenido en la parte trasera de la cabeza? Entonces, yo creo que otra de las aportaciones, aparte de haber revisado desde dentro el impulso, el espíritu de la colección de Heine, sin dejar de ser fiel a ese espíritu y sin dejar de rendir homenaje al impulso del varón y a su inteligencia, esta exposición también ha introducido muchos elementos de revisión, de relectura, desde los nuevos puntos de vista, yo creo que abren unos horizontes enormes para que el público se haga consciente de una nueva manera de ver la historia del arte americano, que también es posible traer a la historia del arte europeo. Hemos empezado por el arte americano, pero llegar al arte europeo. Entonces, bueno, solamente quiero dar las gracias, quiero pedir disculpas por esta larga introducción, quiero dar las gracias a todo el equipo que ha hecho la exposición, la reinstalación, el trabajo de investigación, el catálogo que lo acompaña y que está aquí representado, empezando, como he dicho, por Paloma Larcó, que desde el principio tuvo una pasión enorme por todo este proyecto y lo ha llevado, lo ha dirigido hasta el final, a Alba Campo, que se ha integrado en el equipo del Thyssen y lo ha agitado, digamos, para conseguir muchas cosas, a Clara Marcellán y a Marta Ruiz del Árbol, conservadoras que han escrito para el catálogo y que están aquí también y que van a participar en este ciclo. Bueno, y a Juan Ángel, que no ha participado en eso, pero estará también en este ciclo, Juan Ángel López Manzanares. Entonces, ya sin más, os dejo la palabra. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias, Guillermo y Paloma, por esta introducción. Y bueno, solo quiero decir que el placer y el honor ha sido mío de trabajar con todos vosotros. Pues bien, como os decía Paloma, voy a hablar del cuadro que el artista Charles Willson Peale pintó de Isabella y John Stewart hacia 1773-74 en Annapolis, Maryland. Y la obra es una pintura al óleo sobre lienzo y mide 94 por 124 centímetros. Os invito a verla en las salas. El barón Thyssen-Bornemisza compró este retrato en 1980 y desde el 92 la obra se encuentra en el Museo Thyssen de Madrid, en donde pertenece a la colección permanente y al legado nacional español desde 1993. Este cuadro muestra a dos niños y el título nos indica que es un retrato de los mismos. Sin embargo, el entorno natural en el que aparecen subraya un interés por la naturaleza propio de la pintura de paisaje. Igualmente peculiar, es el protagonismo de los melocotones reclamando atención como elemento de un bodegón o naturaleza muerta en este entorno de naturaleza viva. Aparte de este carácter extraño del género pictórico, hay otros enigmas, como por ejemplo, el porqué de la diferencia entre sus grandes cabezas y sus cuerpos pequeños, o el estilo cortesano anacrónico de su vestimenta. El artista Peale era también soldado, activista y patriota. Tenía ideas políticas muy claras y militantes y pintaba sus retratos en tono de manifiesto para la edificación moral del ciudadano. Los aspectos fascinantes e incongruentes apuntan a los experimentos del artista por alcanzar este objetivo pedagógico en el seno de una sociedad con taras. Con esta presentación nos adentraremos en el mundo colonial de este maestro del arte para entender el retrato de los niños Stewart. Miremos el cuadro.
Los niños posan elegantemente en una zona boscosa, sosteniendo unos melocotones. Su refinada vestimenta da fe de la riqueza familiar, procedente de la tierra en forma de plantaciones de melocotones. Los árboles, que marcan a los niños y la apertura hacia una masa de agua en el fondo, hacen referencia al carácter extranjero del padre, llegado por mar desde Europa. John está recogiendo fruta mientras su hermana Isabela sostiene absorta un melocotón. La naturaleza y sus frutos están ahí para su goce. La tierra es el escenario de su dominio. Isabela y John Stewart eran hijos de Anthony Stewart, nacido en 1738 en Escocia y posiblemente difunto en 1791. Anthony Stewart era el sexto hijo de James Stewart, de Edimburgo, y uno de los comerciantes más destacados de Annapolis. El retrato de Isabela y John Stewart fue un encargo de su padre Anthony. La madre de los retratados, Jane Dick, que también aparece aquí en pantalla, nació en 1741 y era hija de James Dick, un lugareño de Maryland. Así pues, Isabela y John nacieron en Annapolis, hijos de un inmigrante escocés y una nativa criolla. Es muy posible que el retrato de los padres se pintase en el año de su boda, 1760, puesto que era común pintar los retratos de la pareja al contraer matrimonio para marcar ese momento tan significativo de sus vidas. En los retratos se ve que Anthony y Jean eran afluentes como para vestir la última moda y para que los pintase el artista en boga, John Hesselius. Hesselius nació en la ciudad de Filadelfia en 1728 y cuando comenzó a pintar retratos profesionalmente alrededor de 1750, se mudó a la zona de Virginia y Maryland, en donde se convirtió en el pintor de las élites. En 1762, 2 años después de pintar este doble retrato, Hesselius le daba 3 clases de pintura a nuestro artista protagonista, Charles Willson Peale. En dichas clases, Hesselius se limitó a pintar un retrato nuevo en las primeras 2 sesiones y a pintar medio retrato en la tercera, dejando a Peale que completase la otra mitad del retrato siguiendo el modelo existente. Con respecto a los niños, de John solo sabemos que nació en 1769 y no consta la fecha de su defunción. Cuando posó para el retrato, John tendría unos 4 o 5 años. De Isabela, en cambio, conocemos más datos porque fue ella quien heredó el cuadro. Isabela nació en 1771, así que tendría entre 2 y 3 años cuando se la pintó. Isabela contrajo matrimonio en 1802 en Londres con Sir Jahil Brenton, oficial de la Marina Británica, y heredó la pintura en Londres en 1817. La pintura continuó en la familia en Londres hasta que entró en la Newhouse Family Collection de Nueva York, fundadores de Advance Publications en 1922, que incluye, entre otras, las publicaciones Condé Nast. Fue en la ciudad de Nueva York en la que el barón Thyssen adquirió el retrato a través de la Andrew Crispo Gallery en 1980. Y lo demás es historia. Hablemos del artista. Charles Willson Peale nació en Queens Anne's County, Maryland, en 1741. Iniciador de toda una tradición pictórica familiar, Charles Willson Peale fue el único de los grandes pintores de la época colonial que permaneció en los Estados Unidos tras la Declaración de la Independencia en 1776. Peale aprendió el oficio de guarnicionero y se inició en la pintura de manera autodidacta en la década de 1760. Además de observar la obra de John Hesselius, como ya he comentado, también estudió la producción de John Singleton Copley, al que conoció en Boston en 1765. 2 años más tarde, en 1767, viajó a Londres gracias a la ayuda económica de un grupo de empresarios. Por aquel entonces, los artistas se financiaban el viaje de estudios a Europa pidiendo dinero a patronos a cambio de copias de pinturas europeas que el estudiante pintaba y traía consigo a su regreso. Peale permaneció 3 años en Londres, junto a Benjamin West, otro pintor nacido en la América colonial que viajó a Londres para formarse. West fue miembro fundador de la Academia Real de Arte de Londres en 1768 y 3 años después de que Peale se hubiera marchado, West fue nombrado pintor de historia de la corte del rey británico Jorge III y director de la Academia Real de Londres.
Con esto se ve cuán prestigioso era el maestro americano de Peale en Londres. A su regreso en 1769, Peale trabajó como retratista en el estado de Maryland y a partir de 1776 en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania. Desde la época de la Revolución fue un personaje activo políticamente. Primero, participó en la milicia de Pensilvania contra los británicos y una vez proclamada la independencia en 1776, retrató a grandes personalidades y héroes de la nueva nación. Entre ellos, cabe destacar el primer retrato oficial de cuerpo entero de George Washington, de 1779, que constituye la primera pieza de arte público de los Estados Unidos. A finales del siglo XVIII, Peale comenzó a dedicarse a las ciencias naturales, con actividades como la exhumación de huesos fósiles que se ve en la pantalla y la reconstrucción del mastodonte que Peale halló. En 1801 inauguró su propio museo, en el que expuso, ordenados de manera sistemática, los retratos que había pintado de los héroes de la Revolución Americana. Y espero que lo vean, que están aquí. Los retratos están en la parte más elevada. Animales disecados para ilustrar las distintas especies locales y regionales. Y, como se adivina detrás de la cortina, el mastodonte. Peale colaboró en la fundación de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania en 1805, lugar en donde se encuentra expuesto este cuadro que el artista pintó al final de su vida como muestra de su legado. Aunque no abandonó totalmente la pintura, su actividad pictórica se vio reducida considerablemente en sus últimos años, limitándose a retratar a personas de su círculo más íntimo. El relevo lo tomarían su extensa familia, compuesta por su hermano James, su sobrino Rafael y algunos de sus 20 hijos, varios nombrados como artistas famosos: Rembrandt, Rosalba Carriera, Tiziano, Angelica Kauffman, Rubens, Sofonisba, Rafael o Van Dyck. Ambición no le faltaba. Presentados los protagonistas de esta historia, entremos pues a tema. Vamos a analizar la ropa. La vestimenta de los niños es una referencia a la moda de la corte de Carlos I de Inglaterra de la década de 1630, hecha en 1773, casi un siglo y medio más tarde. Isabela lleva un vestido azul cielo de muselina, con cuello cuadrado amplio, enmarcado por un borde de lino que hace juego con los puños a la altura del codo, talle alto, atado en un lazo con una cinta de satén azul a la cintura y falda larga. Lleva enrollada al brazo izquierdo una capa de satén de azul en un tono intermedio entre el del vestido y el del cinturón y que acompaña al conjunto. Los zapatos planos son de un color rojo vibrante, decorado con un lazo del mismo color que el cinturón. John lleva una camisa de lino blanco con cuello y puño doblado hacia arriba, mostrando el rico trabajo de encaje, un chaleco, una capa y unos calzones de satén rosado. Los calzones siguen la línea natural de la pierna y van atados por debajo de la rodilla, con lazos de satén azul. Debajo de los calzones viste medias blancas y finalmente el calzado es el mismo que el de su hermana, unos zapatos planos de un color rojo decorado con un lazo azul. La calidad de los tejidos, así como la cantidad de tejido utilizado en pintar su ropaje, nos habla de lujo, gracias a la riqueza familiar. Hay un detalle que vale la pena mencionar y que se puede apreciar gracias al paso del tiempo. Alrededor de la axila izquierda se ve una sombra oscura. Esta indica que anteriormente, a la finalización del cuadro, se había pintado algo en esa zona de un tono más oscuro, y es gracias a que la capa de pintura se adelgaza con el tiempo, porque pierde densidad, que ahora se ve esto, lo que se llama un pentimento o arrepentimiento del artista. Lo que Peale parece haber pintado es al chico vistiendo tan solo un chaleco sin manga, y esa sombra oscura marca lo que era el hombro con una película más delgada de pintura, en la que solo vestía camisa blanca en hombro y manga. A posteriori, el artista añadió la manga al retratado y una suntuosa capa para elevar su estatus y conferirle más dramatismo a su postura que la capa acentúa describiendo una línea diagonal de hombro a tobillo. Siendo que el retrato se pintó en 1773, se ve claro que la ropa es totalmente anacrónica. La pregunta es,
¿Por qué se elige la moda cortesana londinense de 1630 para representar a estos colonos en el estado de Maryland un siglo y medio más tarde? Numerosas obras teatrales escritas en la década de 1630 parodian a la clase emergente de artesanos y comerciantes que buscaban emular la moda cortesana para elevar su estatus social. La moda es ostentosa, con tejidos brillantes y de colores alegres, usados en abundancia en vestidos y capas que se adornan con joyas y encajes delicados. A diferencia de lo que se pueda pensar, la moda cortesana no se contempla como algo vano, sino como una herramienta para integrarse en la sociedad civilizada. La indumentaria adecuada expresaba la virtud del portador, en su alarde exquisito de riqueza. El pintor de corte Antonio van Dyck ensalzaba a sus patronos dándoles distinción espiritual en forma de cultivo intelectual y gracia física. El pintor conocía los bailes de máscaras de corte e introducía elementos vistos en tales eventos en los retratos. Además, Van Dyck a su vez estaba haciendo referencia a la moda pintada por artistas del siglo anterior, mangas venecianas y ropajes tizianescos, y con esto proyectaba la gloria del arte consagrado en el presente. Al elegir el vestido de estilo vandickiano, Peale utiliza una indumentaria que mostraba distinción, ya que era el que llevaban los dignatarios de la era dorada de la corte británica. Además, estaba haciendo referencia al momento en que una clase social menor estaba haciéndose un hueco en el escalafón social gracias a la riqueza acumulada. Y eso tiene resonancia en el presente colonial de Peale, en donde el patrono Anthony encargó el retrato para alardear de la fortuna familiar. El momento en el que se pintó el retrato estaba cargado de tensión política, puesto que su grupo social también buscaba elevar su estatus en el sistema sociopolítico. El color de las ropas de John e Isabella son un elemento clave para interpretar el cuadro: blanco, azul y rojo. Los colores de la bandera de Gran Bretaña de entonces, una bandera compuesta por los colores de Inglaterra y Escocia desde 1606. ¿Veis? Aquí la de Inglaterra y la de Escocia crean esta, que es la bandera que existía en aquel momento. Y que en 1801 adoptaría la bandera de San Patricio para incluir a Irlanda en la imagen con la renovada bandera del Union Jack. John e Isabella llevaban en 1773 los colores del Union Jack, los cuales los identifican como súbditos británicos, un estatus que compartían todos los habitantes legales de las colonias británicas en Norteamérica antes de que éstas declarasen su independencia de la corona británica en 1776. Veamos con detenimiento cómo se produjo este cambio político de pasar de colonia a nación soberana y cómo afectó a estos niños en particular. Como ya he avanzado previamente, el retrato se pinta en Annapolis, capital del estado de Maryland, que se encuentra ubicado en la costa este de los Estados Unidos. Maryland fue una de las 13 colonias que se independizaron de la colonia británica en 1776, tras años de lucha. Y si les intriga este mapa, lo pueden ver con detenimiento en la exposición, que lo hemos reproducido. Annapolis, ciudad fundada en 1649 por colonos británicos, se bautizó así en 1708 en honor a la reina Ana de Gran Bretaña. Desde Gran Bretaña se dirigía la política de las colonias británicas americanas y se elegían a los líderes y magistrados que organizaban la vida en ellas. Aun y con esto, estas colonias disfrutaban de un alto nivel de autonomía. Las tensiones se produjeron cuando la corona decidió que las colonias pagasen impuestos para sufragar los gastos de guerras libradas en territorio colonial. En 1765, el Parlamento británico creó el impuesto del sello, aplicado a todos los documentos oficiales de las colonias americanas, desde periódicos hasta cartas de juego. Los colonos británicos coordinaron esfuerzos para organizar boicots y manifestaciones en contra de tal medida. De lo que se quejaban los colonos era de no estar políticamente representados en el Parlamento británico y de que, por tanto, se tomasen decisiones que los incumbían sin contar con su opinión. Ese mismo año se formó la Asociación Hijos de la Libertad,
asociación en la que el pintor Charles Willson Peale se enlistó desde el principio. El fin de la asociación era impedir la creación de impuestos en las colonias. Las protestas triunfaron y el impuesto se abolió, pero en 1767 el Parlamento británico creó un nuevo impuesto, ahora sobre productos importados como el papel, el cristal y el té. Estos eran productos de consumo masivo y las protestas se reiniciaron y se extendieron hasta el año 1770, en que el Parlamento abolió los impuestos en todos los productos importados, menos el té. En este contexto, se fueron formando comités locales de colonos contra el gobierno imperial británico, en los que se hablaba de política y se reforzaban los vínculos identitarios entre los colonos. Peale era un miembro activo en este ambiente, donde se seguía consumiendo té. Pero para boicotear el té británico con aranceles, se compraba té holandés de contrabando. Entonces ocurrió algo decisivo. A finales de 1773, el gobierno imperial envió varias toneladas de té en excedente a las colonias británicas y lo ofreció a bajo precio para desbancar el comercio ilícito. Los colonos ultrajados se disfrazaron de indígenas en el puerto de Boston y vaciaron en el mar el contenido de las cajas de té recién llegado al puerto. ¿Por qué os cuento esto ahora? Porque el padre de los niños Stewart, Anthony, importó casi 1 tonelada de té escondida en cajas envueltas en mantas a bordo de su bergantín Peggy Stewart, en octubre de 1774. Para no tener problemas con las autoridades, Anthony paga el impuesto sobre el té. Como ya os he contado, el té era un producto especialmente codiciado y a la vez desdeñado cuando provenía de Inglaterra. En ocasiones anteriores, los patriotas le habían confiscado a Anthony Stewart la carga de sus barcos comerciales o le habían hecho devolver los barcos sin descargar la mercancía. Además de por no respetar el boicot a los productos británicos, Anthony era una figura odiada por los patriotas insurrectos por su apoyo a la corona británica. Era un lealista, que se llama. Cuando los marineros del Peggy Stewart se dan cuenta de que la carga escondida en el bergantín contenía té, lo denuncian públicamente. Se imprimen panfletos incendiarios informando de la situación y se forma una multitud de patriotas alterados delante de la casa de los Stewart. La multitud amenaza con quemar el barco y su mercancía. Anthony no solo sufre por esto, sino por la vida de su familia y la suya, puesto que otros lealistas habían sido atacados anteriormente. El comerciante decide prenderle llama él mismo a su barco con toda la carga de té dentro. Después de destruir su barco y carga, Anthony Stewart continuó defendiendo su postura leal a la corona británica y fue el objetivo de violentas críticas en las que multitudes colgaban y quemaban su retrato en efigie. Anthony Stewart y su familia emigran a finales de 1774 a Halifax, Nueva Escocia, la cual era colonia británica sin el carácter insurrecto de Maryland. Y esta familia nunca regresó a los Estados Unidos. Es por esta huida en 1774 y la edad de sus hijos en el cuadro que el retrato se fecha entre 1773 y 1774. Estas tensiones políticas, económicas y sociales juegan un papel muy importante en la ejecución del doble retrato pintado por un artista entregado de lleno al estilo y la filosofía del neoclasicismo. El neoclasicismo representa un movimiento de retorno a la antigüedad clásica en los campos de las bellas artes, la literatura, la música, el teatro y la arquitectura. Esta sensibilidad nace en Roma cuando el arqueólogo e historiador del arte Joachim Winckelmann difunde sus hallazgos en los yacimientos de Pompeya y Herculano. Winckelmann expresa en sus escritos la imagen romántica de una Grecia remota, impregnada de la armonía y la serenidad mediterráneas. Esto ocurre en el marco de la Ilustración, una corriente intelectual que ponía la razón como principio para alcanzar el conocimiento, la libertad y la felicidad humanas. La Roma y Grecia clásicas se convierten en la fuente de inspiración moral para los ilustrados. ¿Qué tiene que ver todo esto con Peale? Tiene que ver que su maestro americano en Londres, Benjamin West, era un pintor de formación neoclásica que había pasado 3 años viajando por Italia estudiando las obras de la antigüedad.
pertenecía a la generación de artistas que difundiría el neoclasicismo en Occidente con figuras como Gavin Hamilton, Angelica Kauffman, Anton Raphael Mengs o Antonio Canova. Sus obras buscarán asemejarse a aquellas características que ellos más admiraban del arte grecorromano: la geometría, división lineal de las obras y el estatismo de las poses. El cuadro en pantalla muestra estos rasgos en una obra de Benjamin West de 1766, año previo a que Peale llegue a su estudio en Londres. Vemos las figuras dispuestas en friso y la contención emocional de una mujer ante su hermano, que va a ser ajusticiado por defender el honor de ésta. El neoclasicismo es no solo dogmático en el sentido ético, lo es en lo político, puesto que antepone el bien común al individual y lo expresa con obras de clara legibilidad. Así pues, vemos que la composición es más compleja en su didacticismo compositivo de lo que parecía inicialmente, porque busca identificar a los protagonistas de la historia y el momento culminante de la escena. El juicio de las víctimas, capturado en ese dedo central indicador. La obra cumbre del movimiento neoclásico era el grupo del Laocoon con sus hijos. La escultura muestra al sacerdote troyano Laocoon siendo atacado por serpientes enormes enviadas por los dioses griegos. Lo que los neoclásicos admiraban de este conjunto escultórico era, de nuevo, la idea de la nobleza griega ante el dolor, la moderación emocional que expresa la figura del sacerdote en ser presa de semejantes monstruos. La antigüedad grecorromana se convierte en un ejemplo moral de sobriedad y austeridad. La belleza se idealiza y se busca el equilibrio emocional perfecto. Un triángulo rectángulo contiene el sufrimiento mudo de este grupo familiar, a punto de ser devorado. La importancia del Laocoon se entiende en este retrato en grupo de los miembros de la Real Academia de Artistas de Londres, por entonces presidida por ni más ni menos que Benjamin West. Los académicos están rodeados por múltiples obras, la más prominente el Laocoon, que a la vez inspirará a Peale en la composición piramidal de su retrato. Esta alineación de los ideales neoclásicos con el retrato de dos niños no es gratuita. El tema del ejemplo moral es tan importante por el auge de los valores de la burguesía, un tema que los ropajes de los niños ya anuncian y que se confirma con el uso del lenguaje compositivo neoclásico. Las obras van a dar lecciones morales de heroísmo y sacrificio, como es el caso de los militantes en las colonias británicas americanas por sus ideales. Para remarcar esta idea, os enseño aquí otra pintura de historia, esta de historia contemporánea, que revolucionó el género artístico en la década de 1770, La muerte del General Wolfe, también de Benjamin West. Este cuadro conmemora la muerte de este héroe en el momento de lograr la victoria en la batalla de Quebec de 1759. Con este esquema he identificado la composición que se inicia con el triángulo más pequeño enmarcando al general moribundo y sus armas y que se expande como las ondas en el agua por el resto de la obra, acompasando cada vez a más personajes. Peale usa la fórmula de los triángulos en su retrato para mostrarnos que hay dos figuras en la escena y remarcar la pose del niño, que lo eleva sutilmente por encima de su hermana para manifestar la estructura jerárquica ideal, la cual contemplaba al hombre como líder tanto dentro de la familia como en la sociedad. Con este tipo de pinturas didácticas se quería instigar un modelo de estoicismo masculino, representado en la estela por el niño. Peale estaba creando sus ejemplos morales con niños de carne y hueso para darle importancia a la educación ética desde la infancia. Profundicemos ahora en el cuerpo de los retratados, demostrada ya su importancia política. Isabella y John son unos niños. Ella tiene 2 o 3 años, él 4 o 5. Sus cuerpos infantiles visten ropas galantes y John, con su pose, expresa la disciplina aprendida para irradiar elegancia. A su corta edad, John posa sosteniendo frutos en sus brazos mientras se sostiene sobre una rodilla, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante para contribuir a la composición triangular. Si queréis hacer la prueba y adoptar esa pose,
Os adelanto que es incómoda. Para un niño de 4 o 5 años, no es solo incómoda, sino pesada. Así que la probabilidad de que John estuviese quieto en esa postura es como mínimo difícil. También la pose de Isabela es complicada. Si bien ella está sentada en el suelo, su centro de gravedad está desplazado, ya que apoya el peso de su torso sobre su mano izquierda, mientras sostiene con la derecha un melocotón. Esta postura es también pesada, y con una niña de 2 o 3 años, lo más probable es que la retratada no mantuviera la pose más que unos segundos, después de que el pintor la colocase según sus designios. Digo todo esto para que el espectador se haga cargo de la dificultad que representa retratar a niños. Estos se mueven y complican la tarea del artista de pintarlos. Es muy posible que por esta razón el cuerpo de ambos muestre desproporción. De hecho, una solución que se utilizaba en la época era pintar el cuerpo con un maniquí y añadirle la cabeza con el retratado presente para limitar el tiempo de posado. Como resultado, a menudo, el cuerpo no cuadra con la cabeza. Como vemos, sus cabezas son grandes en comparación con el resto del cuerpo. Especialmente las piernas de Isabela aparecen demasiado cortas en conexión con su torso. Para considerar qué ocurrió con el diseño anatómico de estos infantes criollos, hay que revisitar el viaje de Peale a Londres. Nada más llegar, el artista se compró varios artículos para adaptarse a los modos de la metrópolis. Por un lado, adquirió varias prendas de ropa para vestir la última moda londinense, y aquí lo vemos posando para su maestro Benjamin West, ya con sus ropas metropolitanas. Por otro lado, se hizo con varios libros. Unos eran manuales de escritura y diccionarios, porque si leemos las cartas que escribía Peale antes de ir a Londres, tela la ortografía. Y otros eran manuales de etiqueta para aprender a comportarse como un ciudadano cultivado. Y aquí vemos esa posición tan elegante con la mano. Peale, por su origen criollo, era percibido en Londres como algo lejano, exótico y rudo. Su formación con Benjamin West se limitó en observar al maestro y copiar sus obras, un trabajo de emulación. La primera gran obra que Peale pintó en Londres fue un encargo de sus patronos de Maryland para pintar el retrato de William Pitt, un político británico que defendía la causa de las colonias americanas. La crítica artística consideró que la obra quería expresar tanta información que había perdido toda gracia y que el cuadro no se parecía en nada al retratado. Frustrado por su fracaso en Londres y con un creciente sentimiento de identidad criolla distinta de la británica, Peale regresó a Maryland con su familia en 1769. Sorprendentemente, tras su retorno, Peale desarrollaría una filosofía artística que valoraba lo que él consideraba la verdad americana, por encima de la falsedad europea, ejemplificada en el lenguaje alegórico que Peale había empleado en su retrato de Pitt. La anatomía de los niños Stewart refleja esa verdad americana, el cuerpo como lo percibió el artista en ese momento. Curiosamente, las cabezas eran producto de una idealización que el artista seguía conectando a la verdad americana. Peale, como ya he avanzado, tenía unas ideas muy claras acerca de la política y la ética, que el contacto con el pensamiento neoclásico no hizo más que reforzar. Él formuló la idea de que la sociedad criolla americana, en su afán por más poder político, necesitaba de modelos morales para no corromperse como la sociedad europea. Estos modelos eran los retratos que él pintaría, en los que idealizaría la imagen del retratado para hacerlo parecer como un ejemplo de virtud. De este modo, el pintor soldado y activista podía fusionar sus ideales sociopolíticos con su profesión retratística. Peale se concentró en el diseño de los rostros para mostrar mentes inteligentes. Las caras de los niños las caras de los niños tienen unas frentes prominentes. Isabela muestra la gran extensión de cara que usa su frente, solo recortada por un flequillito mínimo. John, de medio perfil, enseña cómo sobresale esa región facial del resto de la cabeza. La inteligencia se expresa no solo por el espacio que Peale sugiere que sus cerebros ocupan dentro de la cabeza, sino también por la forma de la cabeza misma. Peale termina sus cabezas en una forma ovalada a la altura del mentón,
Y este óvalo se adivina casi perfecto en la parte superior si no fuera por el flequillo que disimula el nacimiento del pelo. Esto se ve aún más claramente cuando se compara la redondez del melocotón que Isabela sostiene cerca de su rostro con su mentón apuntado. Y del mismo modo, John alardea de mentón apuntado con los melocotones redondos. La forma del óvalo responde a la estilización del cuerpo y rostro practicada en la cultura grecorromana arcaica con los denominados kuros y korei. Estas figuras se caracterizaban por un gran geometrismo y frontalidad, rigidez e inexpresividad. Los ojos almendrados son típicos de estas piezas y también las cabezas ovaladas, tal y como los pintó Peale en su retrato. No es de extrañar que Peale eligiera los kuros y korei como modelo. Estos representaban el ideal de belleza de la época, en una cultura que asociaba lo bello con lo bueno e identificaba con la virtud a los cuerpos esbeltos y atléticos de los kuroi y korei. Hasta aquí se entiende la conexión de estos niños con las ideas neoclásicas de sociedades virtuosas, construidas a partir de individuos propiamente modelados. Como ya se ha visto con la pintura de retrato de William Pitt, criticada por la excesiva carga informativa, Peale no era un pintor sutil. Así que si los cuerpos de los niños no dejaban claras sus ideas sociopolíticas sobre cómo crear una sociedad, el entorno de los retratados haría el resto. Analicémoslo. La naturaleza cobra en la cultura americana un protagonismo sin precedentes, ya desde los inicios de la colonización europea. Frente a la zona occidental de Europa, rápidamente urbanizada, el continente americano se aparecía en los ojos de sus visitantes como un nuevo jardín del Edén. El jardín del Edén se describe en la Biblia como el paraíso terrenal en donde Adán y Eva paseaban desnudos y vivían sin hacer esfuerzo alguno. Como muy bien sabemos, Dios solo les pone una condición a Adán y Eva para mantenerlos en este estado ideal: que no coman del fruto de la ciencia y del saber. Es decir, si se mantienen incultos, serán cuidados. La Biblia es una gran fuente de inspiración para el pintor neoclásico, ávido de ejemplos moralizantes y, como ya os habréis dado cuenta, también lo era para Peale cuando pintó este retrato. Isabela y John aparecen solos en un paraje boscoso, aparentemente virgen. El cielo es azul, tienen agua en abundancia tras ellos y los frutos caen a sus pies para su deleite. Además, la naturaleza se pliega ante los retratados para ayudarlos a expresar determinadas ideas. En el lado superior derecho, las hojas del árbol que se perfilan contra el cielo pertenecen a la especie comúnmente denominada costilla de Adán, por su forma. Según la Biblia, Eva es formada a partir de la costilla de Adán, así que con este detalle se confirma la iconografía de Adán y Eva. La conexión entre paisajes idealizados y escenas bíblicas fue popularizada por el artista italiano Claudio de Lorena, quien formuló un diseño que se repitió en la pintura de paisaje hasta bien entrado el siglo XX. Se trata de mostrar una naturaleza acogedora que encuadra la escena en primer plano, con árboles a los lados, un cuerpo de agua, montañas a lo lejos y ruinas que salpiquen el paisaje. Peale utiliza todos los elementos compositivos: los árboles que enmarcan, el cuerpo de agua a lo lejos, las montañas en el horizonte más allá del agua, y las ruinas se convierten en este nuevo Edén en plantas que hacen referencia al viejo mundo. En la esquina inferior derecha vemos la planta del cardo, símbolo nacional de Escocia, el lugar natal del padre de las criaturas. No hay ruinas, pero sí plantas que apuntan a culturas lejanas. De hecho, otra identificación cultural en la naturaleza se da en la firma del artista, el cual inscribe su nombre y el lugar de ejecución del cuadro en unas hojas. Y lo leo para más claridad porque es difícil de verlo. El artista ha inscrito aquí, que es este detalle de ahí abajo, Char Peale Pingst, y Pingst quiere decir pintado por en latín, y debajo Marylandia.
Retomando la inicial imagen arcádica de Adán y Eva, vemos también la prefiguración de la caída edénica. Primero, los niños están vestidos, ya han adquirido vergüenza de su desnudez. Segundo, John está trabajando para alimentarse, recogiendo los frutos. Tercero, Isabela, como buena doble de Eva, se debate sobre si morder el fruto prohibido. Y si os estáis preguntando por qué Isabela sostiene un melocotón y no una manzana, la respuesta bíblica es que el fruto prohibido nunca se especifica. Se describe como dulce y jugoso, no más. Es en la historia reciente que se comienza a conectar la manzana con el fruto prohibido, porque en inglés apple significaba hasta el siglo XVII fruta en general, y en ese momento pasa a designar una especie en particular. El melocotón es aquí la señal de caída literal y metafórica. El melocotón es un fruto originario de Asia. En China, el melocotón simboliza deseos de una vida larga en las bellas artes y las letras. La historia de las Américas está ligada a la de Asia, en tanto que el galeón de Manila conectó a estos dos continentes de manera regular gracias al comercio. Desde 1565 y hasta 1821, anualmente partía en marzo un galeón repleto de mercancías europeas y americanas del puerto de Acapulco, en México, con destino a Manila, Filipinas, y regresaba a Acapulco en enero cargado de bienes asiáticos. De Acapulco a Veracruz se transportaban las mercancías a pie y en Veracruz se enviaban por barco al resto de las colonias americanas y a los puertos europeos. Los productos que el galeón español exportaba eran vinos españoles, aceite de oliva, libros y manufacturas europeas, junto con grandes cantidades de plata y animales y frutos americanos. Aquí me he liado. Y también animales y frutos americanos como el tabaco, la papaya, el aguacate o la vainilla. A su regreso de Manila, el galeón importaba marfiles, piedras preciosas, seda, jade, porcelana, laca japonesa, especias, damascos y perfumes, entre otros. Los melocotones formaban parte de los objetos lujosos que procedían de la exótica Asia. Pero una vez en tierra americana, el melocotón, como muchos otros productos, se comenzó a cultivar en plantaciones para el consumo regional. Como vemos en pantalla, el cuadro muestra la planta que da lugar al árbol melocotonero. Aunque este fruto simbolizase longevidad en Asia, vino a engrosar un sistema de trabajo que acortaba considerablemente la esperanza de vida del trabajador en América, la plantación con la mano de obra esclava. Os recuerdo que nos encontramos con Peel en el estado de Maryland, un estado en el que el fértil suelo comenzó a explotarse de manera sistemática a mediados del siglo XVII y a principios del 1700 se había erigido como una colonia de plantaciones y como una sociedad esclavista. Entre 1700 y 1750, la población de Maryland se había multiplicado por 5, contando con 130.000 individuos, el 40% de los cuales eran negros. Peel, el artista, poseía como mínimo una mujer esclava desde que la compró en 1765. La familia Stewart tenía plantaciones de melocotones en la costa de Maryland, pero el cultivo principal de la zona y que impulsó las fortunas de las plantaciones fue sin duda la planta del tabaco, también representada en el paisaje. El tabaco es una planta autóctona de América Latina y la cuenca del Caribe, que las comunidades nativas consumieron durante siglos como artículo medicinal y ritual. Cristóbal Colón y su tripulación fueron los primeros europeos en fumar tabaco en 1492. Hacia el 1600, el consumo del tabaco se había extendido por Europa, África y Asia. La gran demanda mundial de tabaco permitió a los colonos ganar fortunas que ayudaron a financiar la Revolución Americana por la Independencia. De hecho, las hojas de tabaco sirvieron de moneda en la América colonial. Este negocio tan lucrativo hizo que no solo se capturasen y trajesen a la fuerza a sujetos africanos hacia las colonias americanas, como Maryland desde 1642, y que las autoridades coloniales blancas impusieran una ley en 1664 que obligaba a los esclavos a servir de por vida.
además de establecer que la progenie de las mujeres esclavas nacía ya en régimen de esclavitud. No fue precisamente hasta que llegó la Revolución Americana en que los esclavos recibieron ofertas de ser liberados a cambio de luchar con las tropas británicas contra los frentes criollos insurrectos. Muchos de los esclavos que lucharon fueron liberados y llevados a las colonias canadienses, del Caribe o a Inglaterra. Otro producto autóctono de las Américas que también resultó muy lucrativo para los colonos fueron las perlas. Como se ve en la pantalla, Isabela lleva un collar de perlas de 2 vueltas y se encuentra más cercana al cuerpo de agua que su hermano, indicando el origen de dichas perlas, el mar. En un cuadro del siglo XVI vemos los tesoros del mar reunidos en un mundo de lujo y belleza, donde hombres y mujeres solo visten perlas, conchas y coral. En la antigüedad grecorromana, la diosa Venus o Afrodita nació de la espuma del mar y en elevarse expulsó gotas de agua que se solidificaron convirtiéndose en perlas. La cristiandad reformuló este origen divino de las perlas para hacer una metáfora visual de la Virgen María. El carácter tan delicado de la perla impide que se pueda tallar o teñir, con lo que la perla natural se vino a asociar con la virginidad, la castidad y la pureza. La perla se convirtió en el objeto de moda entre la realeza europea, la cual las llevaba hasta engarzadas en la ropa, como vemos en la pantalla. Las perlas fueron tan codiciadas como el tabaco y también se convirtieron en moneda de pago durante el periodo del Renacimiento y del Barroco, especialmente en Europa. Querido público, no es que me quiera poner pesada con esto, pero debo mencionar de nuevo a la producción retratística de Antonio van Dyck, simplemente porque casi todas sus retratadas hacían alarde de sus fortunas y buen gusto con collares y demás joyería de perlas. Así que gracias a las perlas y a los ropajes de estilo cortesano, vemos cómo Peale eleva a Isabella Stewart, convirtiendo a una niña criolla en una princesa europea. Viéndola en tan noble compañía, parece que hasta la mirada penetrante de la niña se asemeja a la de estas musas de la corte de Carlos I de Inglaterra. La inclusión de las perlas en el apartado de la caída después del pecado no es gratuita, sino que revela un aspecto atroz de la historia humana. El negocio de las perlas vio una fase inicial en la que los colonos se instalaron en las islas de Cubagua y Margarita, en la costa venezolana, y esclavizaron a la población indígena local para extraer las perlas del agua. Con el tiempo, esta población pereció, a causa de las hemorragias internas que el bucear a tanta profundidad durante horas les causaba. También murieron muchos buceadores víctimas de ataques de tiburón. En una segunda fase de esta explotación, se capturaron indígenas de la zona del Caribe para realizar la misma tarea, pero la corona española recibió tantas críticas de estas prácticas aberrantes de mano de Fray Bartolomé de las Casas que en 1546 se prohibió con pena de muerte el forzar a los indígenas de las Américas a que buceasen para extraer perlas. Entonces, comenzó la tercera fase, en la que grandes contingentes de población esclava africana fueron traídos en barcos negreros para forzarlos a bucear y extraer las perlas. Desde 1558 y por decreto real, solo se podían usar esclavos africanos para la obtención de perlas. Con esto creo que se entiende el lado perverso de un producto como la perla, usado durante siglos para expresar pureza, pero obtenido, como el tabaco y el melocotón, a costa de las vidas de miles de indígenas americanos y esclavos africanos. Analizada la iconografía en profundidad, me gustaría abordar la cuestión del género pictórico que constituye esta pintura. Como hemos visto, la obra se trata en primer lugar de un doble retrato. Además, el escenario en el que se encuentran los retratados nos ofrece una vista de pintura de paisaje. Pero hay más. Tenemos esos melocotones maravillosos pintados en las manos de Isabela y John y en el suelo. Esos melocotones están en el margen inferior del cuadro, que colgado a la altura de la vista nos ubica los melocotones al alcance de la mano. Este es un recurso común de la pintura de bodegón,
la cual, como vemos, está magníficamente representada en su forma del siglo XVII en nuestro museo. El bodegón con frutas de Luis Muillón nos muestra ciruelas, uva, nectarinas y fresas redondas y maduras, listas para consumir, invitando a la mano a cogerlas. Se entiende lo que está haciendo Peale con los melocotones, ¿verdad? En el bodegón con vaso de vino, jarra de peltre y otros objetos de Jan Jansz Trek, vemos un conjunto de objetos de perfil curvilíneo y texturas suaves o brillantes que despiertan a los sentidos e incitan a tener una experiencia táctil. El melocotón, pintado en segundo lugar, participa de las formas voluptuosas e invita al mordisco. Un aspecto interesante de este bodegón es que presenta elementos que sobresalen de la mesa y avanzan hacia el espectador, buscando ese contacto físico con la mano. Y digo esto ya no solo pensando en los melocotones pintados a la altura de la mano, sino por el sombrero colocado estratégicamente en la esquina inferior derecha. Se ve que es el sombrero de John y que se lo ha quitado y dejado descuidadamente boca arriba en el suelo. Este descuido y falta de decoro solo se explican si es porque el artista quiere que el sombrero funcione como el elemento protuberante de la composición. Igual que el tejido blanco y la jarra de plata volcada hacia el espectador mostrándole el interior del recipiente, el sombrero enseña descaradamente sus tripas y nos llama a tomarlo y dárselo a John o incluso ponérselo en la cabeza. Incluyo otro bodegón para que se entienda lo común que era este recurso visual de colocar un objeto que aparentemente sobresalga de la composición para llevar al espectador a ser engañado e intentar cogerlo. Jan Jansz van de Velde, con este bodegón con fuente china, copa, cuchillo, pan y frutas, nos llama a agarrar el cuchillo, dispuesto por el mango en el lado derecho, en perfecta posición para ser cogido. Peale ha colocado el sombrero en el mismo lugar del cuadro, para asignarle al sombrero la misma función, incitar a la interacción con los objetos y, en este caso, personajes de la obra. El sombrero nos hace colocarnos en el lado derecho y buscar contacto visual con los niños desde allí, iniciando una conversación con ellos. Y ese es no solo el objetivo del cuadro, sino el género pictórico al que este cuadro pertenece, una pieza de conversación. Un género que nace en la Inglaterra hacia 1720, mostrando un retrato informal en grupo de familiares o amigos pintado en el exterior en formato horizontal de paisaje y de reducidas dimensiones. Los personajes suelen interactuar de alguna manera entre ellos y con los elementos que los rodean, como en el retrato de Peale, en que los niños recogen los frutos, se ve esta interacción. Estas pinturas mostraban todo lujo de detalles para atraer la mirada e inspirar a los espectadores a iniciar una conversación sobre su contenido. El nacimiento de este género pictórico se da a la vez que el de la novela y se asocia, de nuevo, con el ascenso de la burguesía en el Imperio Británico, una clase que reivindicaba unos modales más relajados y unos temas más cercanos a sus vidas diarias. Esta burguesía quería ver reflejada en el arte y las letras su experiencia, su entorno. Y Peale, con este retrato de sujetos británicos coloniales, cum pintura de paisaje, cum pintura de bodegón, de corte neoclásico y moralizante, logra una composición magna que participa del género de la pieza de conversación y la adapta a la realidad colonial británica de la Nápoles de 1770. Gracias.